registrado. Voy a... Vamos entonces a la presentación y dice un tipo que visitó Stonehenge, que es la gran pregunta que nos vamos a hacer de la clase, dice: al acercarme lo encontré tan prodigioso como me habían dicho. Valía la pena el viaje para verlo. ¿Sabe Dios para qué serviría? Sería difícil decirlo, y sin embargo puede ser dicho. Entonces, claro, estas piedras de Stonehenge, en su silencio, de hace tantos siglos, secular, como dice, escondieron un secreto que fue difícil de descifrar. Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que significaba esto, por qué se hizo. Porque, como yo les digo muchas veces a mis alumnos, que a mí más que las obras de arte me interesan los hombres que estuvieron detrás de ellos, que lo hicieron posible. ¿Cuáles fueron los motores que los movieron? Yo siempre me hago esa pregunta y por eso, como les decía, podemos indagar acerca de los secretos que esconden estos edificios. En este caso, estas maravillas de la arquitectura. Así que vamos a visitar este Crawley Stonehenge, y como dice ahí, fíjense, templo místico del Neolítico. Es del 2750 al 1500 a.C. O sea, durante largo tiempo, no era porque esto fuera demasiado difícil de hacer, lo era, pero no era que se demoraran toda esa cantidad de años, como ustedes también, 1250 años, sino que fueron etapas de construcción, y lo que nos habla es que estas etapas estuvieron con un método de ensayo, error, corrección, que se fueron haciendo, corrigiendo, arreglando, replanteando, haciéndola más exacta, y de alguna manera porque implicaba un sentido profundo para ellos. Imagínense un edificio que está en construcción durante 1250 años. Pensemos que la pirámide de Keops son 20 años, que la historia del mundo antiguo más grande. Pero esto, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué movió al hombre, finalmente, ¿no es cierto?, a estar trabajando, operando sobre estos lugares una y otra vez, ¿no es cierto?, en forma sistemática? Y es lo que a nosotros nos debe hacer saltar la pregunta, de alguna manera. ¿Bien? Eso es como lo importante. Bien. Veamos entonces qué es lo que es esto. Nosotros mucho tiempo hemos sabido, ¿no es cierto?, por algunas series, algunas películas, ¿no es cierto?, por ejemplo Outlander, una saga maravillosa ahí que dan, ¿no es cierto?, en Netflix, sobre esta mujer que a través de unas piedras en Cracknatun, ¿no es cierto?, permite viajar en el tiempo, hacia una época específica, en el siglo XVIII, qué sé yo, por medio de un poco de estas piedras. Entonces, siempre esta idea de qué es lo que eran estas piedras, como santuarios druídicos que estaban ahí, ¿no es cierto?, en alguna parte, con estos círculos de piedra, que se denominan cromlech, de ahí viene el nombre, círculo de piedra, en celta, pero son anteriores a los celtas, no lo hicieron los celtas. Ni los menhires, o menires, eso que significa piedra alta, ni los dolmenes, que significa mesa de piedra, le hicieron los celtas, sino que son pueblos presélticos que existieron ahí, que no conocieron la escritura, no conocieron el hierro, no conocieron, ¿cierto?, las poleas o otras herramientas más complejas, sin embargo, lograron, ¿cierto?, hacer esto. Y eso es Cristian, ¿Sí? Dime. disculpa que te interrumpa un poquitito. Me están pidiendo si es que pudiese subir un poco más tu volumen. Al parecer Voy está a intentar hacerlo, porque no sé si... Dame un segundito, no sé si puedo hacerlo, pero voy a intentarlo. O si no, ahí vemos ahí también que cada uno de los Escúchame, usuarios, ¿verdad? Juan Francisco, escúchame, Pueda subir. lo voy a subir ahora y dime si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor o no? ¿Ahora? ¿Se escucha A ver. mejor? ¿Se escucha igual? Relativamente igual. Si no, ahí le pedimos, ¿verdad?, a nuestros asistentes que puedan también subir desde sus propios computadores, por favor, ahí el volumen. Ya, sí, lo que pasa es que voy a poner un audífono a ver cómo se funciona con el audífono. Lo que pasa es que hago un problema en el audio que no logré resolver de dónde era. Voy a ver si ahora con audífono se puede escuchar mejor. Vamos a intentarlo. Ahí me dices que a ti al habla Juan Francisco Perfecto. para decirme cómo andamos. Todo tiempo es bien invertido, así que vale la pena. A ver ahora. ¿Cómo se escucha ahora?
Yo te escucho normal, ¿sí? Yo por lo menos te escucho, de hecho creo que te escucho igual, ¿eh? Sí, mucho mejor dicen por el chat, perfecto. Ya, Muchas perfecto. gracias, Cristian, y gracias Ya, también ahí vale. a los asistentes que nos indicaron aquí el punto. Gracias. La falla técnica, ¿eh? Ya, bien. Vamos entonces, compartamos la pantalla para... Bueno, como les decía, estos lugares guardan un poco ese secreto, ¿no es cierto?, tan antiguo sobre qué es lo que significa, por qué se hicieron estas cosas. Entonces vamos a ver algunos elementos para ir más o menos adentrándonos en lo que es el Neolítico. Recordemos que el Neolítico es la fase final de la prehistoria, en el cual, en esta época, ¿no es cierto?, lo que hay es que es el momento en que el hombre establece una relación con la vertical, es decir, porque el hombre, el regalo del neolítico es una residencia fija bajo el cielo, es decir, el hombre se hace sedentario, hasta antes era nómade, era cazador-recolector, practicaba la magia, ahora podemos decir que el hombre de esta época se hace ganadero y agricultor, y de alguna manera nosotros ya empieza a practicar la religión. La magia fue el antepasado de la religión, pero no es una religión propiamente tal la magia, sino que es un antepasado que se articula no en la fe, sino que básicamente en el poder, ¿no es cierto?, de poder modificar la realidad, a imponer la realidad, ¿no es cierto?, o imponer el deseo a la propia realidad. A través del rito, qué sé yo. Entonces, en este sentido, lo que acontece es que el mundo del neolítico le regala al hombre una residencia fija bajo el cielo, ¿ah? Y el hombre empieza a establecer este puente y empieza a mirar el cielo para plantar el suelo. Y por eso hay un montón de artilugios que generan un poco esa relación. Y ese va a ser un poco el motivo de todas estas construcciones, para poder realizar un poco estas cosas, ¿ya? Entonces, en el caso del neolítico, lo que hay es que comienzan a ver estas primeras obras. Esos son fotogramas de la serie, ¿no es cierto?, de Outlander, la extranjera. Y básicamente se articula un poco en esto, ¿no es cierto?, algunos ritos que parece que acontecían al interior de estos cromlechs, esto no es Stonehenge, pero tiene que ver un poco con estas cosas que se ven en la película, qué sé yo, pero algo de estas cosas pasaban. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué se generaba? Entonces, veamos algunos elementos que nos permitan probablemente comprender quizás lo que acontece en estas piedras. Bueno, una de las más básicas de estas construcciones se llama el menhir. Menhir significa piedra alta, como decía yo, y al principio no se sabía qué lo que era. Algunos pensaban que era un mojón, en el sentido de un mojón como marca, como señal, ¿no es cierto?, como punto de referencia, o que marcara un límite o alguna cosa parecida, pero en realidad con el tiempo quedó como cada vez más confuso qué es lo que podrían significar estas cosas, estas piedras. Lo importante es que esta piedra significaba que alguien la trajo, y no alguien, sino que una tribu, ¿ah? Por lo menos que estaban guiados por una cabeza, un jefe, digamos, que les daba a entender que esto era importante, que tenía sentido hacerlo y que era relevante hacerlo. Entonces, la gente lo que hizo fue que movió esta piedra de alguna cantera, la cortó como decía, con carencia de elementos de metal, todavía no se llegaba a la época de los metales, esto es anterior, en Europa, y la llevaron a este lugar, tampoco conocían la rueda, nosotros la llevaron a este lugar y lo pusieron. ¿Ah? La colocaron, por lo tanto, cuando una persona veía esto, entendía que era algo nuevo, novedoso, ¿no? Que era distinto y que era artificial, o sea, que los hombres lo habían hecho. ¿Ah? Entonces, esto es importante un poco para entender un poco las primeras apariciones de estos elementos. Ahora, si vemos este menhir enterrado, ¿no es cierto?, en la vastedad, ¿ah? Lo vemos ahí, lo primero que podemos elucubrar, ¿no es cierto?, es que cuando aparecía el sol en la mañana, ¿no es cierto?, esto arrojaba una sombra que se llama la sombra propia de un objeto, más otra sombra que se llama la sombra arrojada. Siempre las sombras son dos, ¿ah? La sombra propia y la sombra arrojada, que genera, ¿no es cierto?, al ponerlo contra luz, en este caso. Pero, ¿qué pasaba cuando el sol iba subiendo? A medida que el sol iba generando, ¿cierto?, o iba subiendo, lo que iba pasando es que la sombra del lugar se iba acortando, ¿ah? Que es un poco lo que acontece, que estamos viendo, ¿cierto? Se iba acortando la sombra
Y si el sol llegaba más arriba, al mediodía, la sombra finalmente tendía a desaparecer, tanto la sombra arrojada como la sombra propia. Pero esta piedra estaba enterrada, ¿ah? Estaba enterrada, podemos decir, bajo la tierra, y el sol, cuando llegaba al cenit, es decir, al mediodía, el punto más alto en el recorrido sobre la órbita celeste, podríamos decir que arrojaba todo su poder, toda su fuerza, nosotros que irradiaba desde la parte alta, nosotros como se ve ahí, y esa energía era tomada por el menir y era distribuida por la Tierra. Por lo tanto, aquí tenemos que esto actúa como una especie de catalizador, o también como un gran falo, una especie de falo cósmico que unía el suelo y el cielo, la Tierra, ¿cierto? Y el astro, el Sol. Por lo tanto, esto tenía que ver con que la energía era captada por el menir, era captada, ¿no es cierto? Y distribuida por toda la Tierra. Lo cual, obviamente, generaba que este elemento funcionaba análogo como ustedes conocen la acupuntura, ¿no es cierto? Los chinos practican la acupuntura que enterrando ciertas agujas en ciertas partes, ¿no es cierto?, en ciertas vías, ¿ah? Que tengan bloqueada, por ejemplo, el flujo energético del cuerpo humano, permite liberar la energía y que, por ejemplo, cuando uno tiene una mano doblada, qué sé yo, algo medio tieso, qué sé yo, esto como que lo libera de alguna manera, y permite, a partir de esta acupuntura, es decir, ¿no es cierto?, incisiones o punciones en la piel, liberar estas corrientes energéticas. Aquí pasaba algo parecido. Aquí esto podríamos llamarlo geopuntura, a través de la radiestesia. Estas aplicaciones, ¿no es cierto?, de las piedras sobre la Tierra marcaban estas puntos, ¿no es cierto?, esta especie de geopuntura que permitían liberar, en este caso, canales subterráneos, ¿no es cierto?, flujos de corrientes subterráneos que andaban, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, por ríos que andaban bajo la tierra, que sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, es importante en ese sentido que se genera un poco ese tipo de cosas, ¿ah? Y era muy relevante este tipo de cosas. Bueno, así vemos que estos estaban cerca de los campos de cultivo. ¿Por qué habrá pasado esto? La primera explicación que tenemos es que justamente lo que pasaba es que cuando se conoció la agricultura, no se conoció la rotación de cultivo. Es decir, la gente no sabía que había que cultivar o que había que hacer un barbecho, no se dejar la tierra descansando para que recuperara nutrientes. Entonces ellos vieron que de alguna forma la tierra empezaba a ser más pobre en su producto y que la gente a su vez aumentaba porque hubo un crecimiento demográfico porque la gente tenía más hijos, ¿eh? Entonces esto generó que de repente se solicitaran ayuda a algo que los excedía para solicitar esta ayuda, ¿no es cierto?, para que los ayudara con los cultivos y cosas tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que estos menires se pusieron en algunos puntos para donde ellos imaginaban, ¿no es cierto?, que había corrientes subterráneas, o sabían que había corrientes subterráneas, para liberar los flujos, ¿no es cierto?, y estas aguas que corrían bajo la tierra pudiesen fecundar los campos, ¿eh? Esto aparentemente funcionaba porque explica la razón de por qué se levantaron en tantos lugares. Para explicar un poco este fenómeno, que un poco, y no es esotérico, sino que cualquiera de nosotros, o muchos de nosotros, habrán tenido la experiencia un poco con este tipo de experimentos, que existen unos personajes que se llaman los saoríes, ¿ah? Los saoríes son tipos con unas barras de bronce, o puede ser con una barra de sauce, ¿no es cierto?, van caminando concentrados en lo que quieren buscar, en este caso corrientes subterráneas de agua, o puede ser venas metalíferas, o venas subterráneas de agua, lo que sea, y van caminando hasta que estas varillas tanto puede ser una barra de bronce o pueden ser estas varillas de sauce, se doblan, se curvan en el punto donde encuentran agua bajo tierra. Y puede ser varios metros abajo. Y ahí se hace la excavación, para encontrar agua, para hacer pozos subterráneos, ese tipo de cosas. Yo lo digo por experiencia propia, nosotros tenemos un campo en una parcela, más bien en Los Ángeles, y mi papá quería hacer una piscina, y para eso había que encontrar un pozo, entonces trajo uno de este tipo, y encontró pozo en cierto punto, claro, hicimos la excavación y encontramos una vena subterránea. Entonces, es súper interesante, no lo puede hacer cualquiera, ¿ah? O sea, si yo tomo la barra, yo la tomé en ese minuto cuando era chico, y traté de que se me doblara y no se me doblaba, ¿ah? Esto tiene que ver con un carácter que es subjetivo. La ciencia no reconoce estas cosas porque la ciencia dice que cualquier persona, en las mismas condiciones de laboratorio que se llaman, le debería suceder algo similar. Entonces, en ese sentido, pasaba un poco eso, ¿ah? Y por eso, en general, podríamos decir que las ciencias que son objetivas
rechazan un poco este tipo de experimentos. ¿Ah? Pero tanto así que cuando llegó la Ilustración, por ejemplo, todas estas prácticas, pues estas personas que se llaman sahoríes, ¿ah? Fueron calificados de prácticas supersticiosas y cayeron, como decir, en desgracia. La gente dejó de creer en ella, se publicó un libro, ¿no es cierto?, de Pierre Lebrun en 1732, cuando con el advenimiento de la Ilustración, no se que confiaba solamente que la razón era el único elemento que se podía creer y confiar, y se hizo este manual o esta enciclopedia de la historia crítica de las prácticas supersticiosas, y se reían un poco de otras personas. ¿Ah? Entonces cayeron como en el descrédito, todas estas cosas, y fueron llamadas supercherías, supersticiones, prácticas esotéricas, o herméticas, lo que sea. Bueno, pasó un poco ese camino que pasó con todas estas cosas. Así como la astrología y otras prácticas, la cábala, qué sé yo, la alquimia, todas estas cosas quedaron como prácticas supersticiosas. Bueno, lo cierto es que estos hombres, con este método, aparentemente, buscaron estos lugares, ¿cierto?, para producir un poco, donde encontrar esta agua bajo la tierra, y encontrar un poco estas cosas. Bueno. Pero además de esto hay una función que tiene otra característica arquitectónica, no solamente nosotros que tiene que ver con los cultivos, sino que imaginémonos ya aquí una noción re interesante. Imaginemos que un hombre, todavía un cazador-recolector, va caminando, ¿no es cierto?, por la pradera y de repente por el bosque y se encuentra con este meniz. Se da cuenta de que no es natural, es artificial, ¿no es cierto?, es expuesto por el hombre. Por lo tanto, a pesar de que lleva esta ruta que está indicada acá, ¿no es cierto?, esta flechita roja que se ve como que va hacia nuestra izquierda, y ve esta piedra, va a ser impelido a dirigirse, ¿no es cierto?, hacia ese lugar, como misteriosamente llevado. Eso en arquitectura se llama, fíjese, foco direccional. Es decir, que somos atraídos, este elemento que se denomina monumento, atrae a la persona a ese lugar. Y luego que lleva a ese lugar, como que uno siente la necesidad de girar. Es como cuando somos atraídos por una estatua, por ejemplo. O cuando vamos a Europa por primera vez y vemos de repente en un pueblo, aparece en una esquina, aparece una iglesia, una iglesia gótica, por ejemplo, y somos atraídos misteriosamente por esa fuerza que nos lleva a su lugar. Eso se llama, fíjense, un foco direccional, y cuando lo rodeamos se llama un foco rotacional, que tiene por función más o menos conocer, ¿no es cierto?, el volumen antes de ingresar a él, en el caso que se pudiera ingresar, en el caso de este no se puede ingresar. Pero surge así una segunda noción de arquitectura, porque la arquitectura no es solamente un techo sobre nuestras cabezas, es decir, ¿no es cierto?, la idea del refugio o cobijo, la arquitectura como cobijo, sino que además se agrega una segunda función, que es la arquitectura como monumento, es decir, por enfatización, marcando lugar. Me explico. Por ejemplo, el Costanera Center, por ejemplo, la Torre Entel, o la Telefónica, o cualquier edificio que tenga cierto tamaño, actúa como un punto de referencia en el espacio, ya que es un elemento que tiene un valor per se, que se destaca o se distingue del resto, por su tamaño, por su color, por su posición, por su jerarquía, por lo que sea, y de alguna forma ordena el territorio o el espacio alrededor de él. Cuando uno dice, por ejemplo, el monumento a Baquedano, no es tanto Baquedano lo que importa, sino que el monumento está ahí, no sé, que se llama Plaza Italia o lo que sea, o Plaza Baquedano, que permite que sea una forma de referencia reconocible por la gente. ¿Bien? Entonces, en ese sentido es importante el monumento. El monumento no es la estatua de la persona que va arriba, ¿no es cierto?, de ese volumen, sino que es la posición, el valor per se que tiene el objeto para marcar, ¿no es cierto?, podemos decir, un ordenamiento del espacio. Entonces, la arquitectura también actúa como ese foco. ¿Bien? Bueno. Entonces, estos elementos aparecen por todos lados. Está lleno en Europa, podríamos incluir incluso nosotros, por ejemplo, los Moai de Isla de Pascua, pero no vamos a referir a eso, pero está lleno de estos menires, regados, podemos decir, por todo el norte de Europa, sobre todo en España, en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca, incluso, muchos de estos elementos. Y una tercera noción de arquitectura también tiene que ver con esto. El cuadrángulo de Manic, por ejemplo, nos ofrece que aquí la arquitectura está dispuesto una serie de menires, pero que forman una especie de cuadrángulo, y que limita lo que está dentro, separándolo de lo que está fuera. Esa porción que se separa, y al separarlo se sacraliza, ¿no es cierto?, como cuando uno traza las murallas de una ciudad, por ejemplo, cuando Rómulo traza con un arado lo que van a ser las murallas de Roma, y Remo salta, como riéndose, burlándose del acto de
este acto sacro que hace Rómulo, Rómulo mata a su hermano, ¿no? Porque es una profanación lo que está haciendo. Entonces, este lugar, ¿no es cierto?, marca una tercera noción, que es la arquitectura concebida como límite, es decir, por circunscripción, ¿no es cierto?, al delimitar una zona. Y aquí entra un tercer tipo de arquitectura que corresponde, por ejemplo, a las plazas, a los puentes, las carreteras, los túneles, las murallas, a todo ese tipo de cosas que también son arquitectura porque definen un límite, ¿ah? Separan aquí y allá. Y eso es importante. Una carretera es un muro horizontal, pero separa o rompe un ecosistema, por ejemplo, una carretera. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es bien interesante. Perceptualmente, por ejemplo, el norte-sur es un límite que separa Santiago Oriente y Santiago Poniente. ¿Bien? Pensemos así los castillos, la muralla china, en cuanto a las represas, los puentes, ¿no? Ese tipo de cosas corresponde también a arquitectura concebida como límite. Bien. Otra tipología que aparece junto con los menires cuando ya yo hago las alineaciones o los lineamientos. Es decir, hago estas líneas de menir. Si ya era complejo traer un menir que involucraba a toda una tribu, traer un menir a cortar la cantería al lugar indicado, imaginémonos ahora lo que significa poner 8.000 de estas piedras, que van desde los 2,5 metros hasta el metro, 90 centímetros, 95 centímetros de alto, sobre la superficie, digamos, poner en 11 líneas, ¿no?, o hilera, estos monumentos. Hoy día quedan cerca de 3.000 o 5.000 de los 8.000 que eran, pero esto ya esto nos habla varios. Primero, muchas tribus juntas, asociadas haciendo esto, y en segundo lugar, también nos habla de que a través de muchas generaciones. Imagínense el trabajo que involucraba hacer esto. Entonces aquí nos habla ya que estas tribus neolíticas se organizaron, entendieron que tenía sentido y que era clave, era vital, era un impulso vital. O sea, se les iba la vida en esto, en hacerlo. Así como para los hombres pintar este rupestre no era para decorar la caverna, sino que había un impulso vital, ahí eso se les iba la vida en eso. Aquí también es hacer estas cosas, traer estas piedras con todo el esfuerzo físico, ¿no es cierto?, hacer todo este tema, genera todo un trabajo interesante. Ahora, esto está en Karnak, en Francia, no confundir con Karnak de Egipto, Karnak aquí, en Bretaña, se fijan, en el Golfo de Vizcaya, y están todas estas piedras, estos alineamientos, que incluso pasan por dentro de la casa y siguen por el otro lado. Esto es muy interesante porque nos habla también, ¿no es cierto?, de que esto fue clave en cierto momento. No es una orientación ni norte-sur ni este-oeste que uno podría pensar más o menos así que escucha, sigue el recorrido del sol. No. Incluso esto va recto y de repente pega como una doblada, ¿no? Como que viene y gira. Va como como si fuera norte-sur, pero de repente gira hacia el noreste. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Ah? No es la única, son 4 conjuntos. ¿Ah? Cada hilera, como les decía, tenía como 1.000 piedras, y hay varios, Lemenec, Kenbario, Kerlescan, Lepitinenek. Lo interesante de esto es que están ahí, como les decía, 8.000, de unos 8.000 originales y que fueron datados entre el 5.000 y el 2.000 a.C. ¿Qué impulsó a los hombres a hacer esto? Probablemente sea lo mismo, sean lo equivalente en el Feng Shui, ¿no es cierto?, las líneas del dragón que están sobre la Tierra, esta especie de geopuntura. Esta marca, por ejemplo, siguiendo un río subterráneo, para que estos ríos probablemente pudieran, al abrir con estos puntos, esos flujos, ¿no es cierto?, de agua podían irrigar los campos que a lo mejor estaban decayendo, decreciendo, y se convirtió en un drama, porque ya empezaron a habitar mucha gente en toda esta zona, entonces puede ser un drama. Entonces aquí tenemos los elementos de Menec, o de Lemenec, ¿fijan?, que ahí se ven desde el aire. Están ordenados también de mayor a menor. Ustedes ven, las piedras grandes están en esta parte, y de ahí ya empiezan a achicarse conforme avanzan. Pero son muchos ratos siguen las líneas. Y aquí se ve el giro que les decía. Se ven que van en cierta dirección y de repente, ¡pum!, como que gira. Entonces, probablemente no estén siguiendo algo del cielo, sino que están siguiendo algo del suelo o del subsuelo, que pueden ser las corrientes subterráneas. Probablemente había ríos subterráneos que ya no hay, o no sé si hay o no, digamos, pero puede ser algo así.
Pero lo que quiero que entiendan es que si los hombres lo hacían, y esto es con la ley de eficiencia energética, básicamente, era porque para ellos era relevante hacerlo. Era vital, era de vida o muerte incluso. Y quizás tiene que ver porque las tierras se estaban agotando. Eso fue un recurso para que las tierras produjeran ese alimento tan vital para los hombres. ¿Sí? Así que ahí les doy la fórmula para salir de este calentamiento global que estamos asistiendo ahora, para que si les falta agua, ya saben lo que tienen que hacer. Se corta unas piedras, unas 20 toneladas y las entierran. ¿Sí? Un tercer grupo son el dolmen. El dolmen es una tumba, a diferencia de los otros, es una tumba, ¿sí? Porque aquí se encontraron huesos de una o más personas cuidadosamente dispuestos para no confundirse unos con otros. Y si ya es difícil, imagínense, sin los conocimientos que no conocían un montón de elementos, como la polea o el metal, ¿no es cierto?, la rueda. Bueno, si ya es difícil parar una piedra, no sé, ponerla vertical, como un menir, imagínense lo difícil que es colocar una piedra ya horizontal. Uno dice, no, pero esta es delgadita, que se yo, da lo mismo, es fácil. No, bueno, puede ser no tan difícil, pero aquí ya es esto es mucho más difícil, ¿no es cierto? El dolmen de Carrick-Simpson, en Cornwall, en Inglaterra. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué? Bueno, aparentemente estas son tumbas de personas importantes. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, de un gobernante con su familia, que la gente pensó, ¿no es cierto?, que había que dar una tumba digna. Se cree que la mayoría de la gente que moría simplemente se la incineraba, ¿no? Se la quemaba y se guardaba la ceniza durante un tiempo, durante un año, y después ya se botaban al río, guardando el luto, digamos, durante ese año, hasta la próxima luna, o sea, perdón, hasta el próximo invierno, el próximo verano, desde la época que había muerto la persona, pero se pensaba que era un poco así. Pero ciertos personajes se preservaban. La piedra nos entrega un elemento que es notable, y por eso lo estamos viendo, porque la piedra es eterna. Es un elemento que provee la misma madre tierra, pero que da esa idea, ¿no es cierto?, de eternidad. Por lo tanto, aquí se vincula, si las moradas de esta gente podían ser chozas de paja, pero las tumbas eran de piedra, porque aquí alojaba, ¿no es cierto?, a la persona que moría y la guardaba, la protegía o la cobijaba hasta la eternidad. Esto constituyendo una verdadera necrópolis, ¿eh? Estos lugares. Entonces, era muy relevante. La forma como paraban probablemente las piedras es más o menos así. Esto no está muy correcto en el sentido de que la separación de aquí hace que esta piedra se caiga por la mitad antes de cruzar por el otro lado, pero se colocaban rollizos, ¿cierto? Y los hombres empujaban, no sé si habían bueyes, ¿no es cierto?, animales de tiro, cuerdas, y los hombres llevaban hasta el lugar que estaba designado, que estaba la excavación o la zanja, se llevaba la piedra hasta allá y al caer en la zanja, ¿no es cierto?, se paraba, colocando piedras y otros rellenos, estos cascotes, qué sé yo, se colocaba vertical, luego se hacía un túmulo de tierra y se cruzaba la piedra arriba para que cerrara. Con una luz muy pequeñita, es decir, una distancia estructural es muy estrecha, básicamente, porque la piedra, este dibujo está mal hecho en las proporciones, porque una piedra porque no aguanta, por decir. Pero después se cubría con tierra y quedaba un túmulo. Esa es la manera más o menos de hacerlo, estos elementos. Ahí están, como les decía, regados también por toda Europa. Se pueden ver ahí en la construcción, más o menos de lo que podría significar. Claro, esta es más o menos la piedra, pero aunque podemos decir que trabajaban mucho más hombres para poder mover una piedra de ese tamaño. Pero aquí está el sistema. Aquí se ven que para salvar la luz entre esas dos piedras, fíjense por favor la altura el ancho de la piedra, el espesor de la piedra. ¿Ah? Porque la piedra no está hecha para trabajar la tracción, por lo tanto en ese punto podría quebrarse, por lo tanto las luces, es decir, la distancia que hay entre dos apoyos, en este caso que están dados por esos troncos, el tronco sería el equivalente a la luz, que se coloca ahí para que las piedras no se caigan adelante cuando pongan la piedra que va como dintel, como elemento horizontal, o como viga, para que soportara un poco el peso que se da. Entonces, este era más o menos el sistema constructivo. Bueno, otra ya más avanzada y más desarrollada, ¿no? Es esto que se llama la tumba de corredor o pasadizo, que es como ustedes ven, este elemento que, si ustedes se fijan, en general, tiene como un círculo de menires alrededor,
y está todo este túmulo, podemos decir, que tiene un corredor adentro, que es lo que se ve acá abajo. Tiene un triskel que está ahí, ¿no es cierto?, que marca el ciclo de nacimiento y renacimiento, que son una especie de laberintos, ¿no es cierto?, en forma de tres, que marca un movimiento continuo y que marca, ¿no es cierto?, los ciclos, cómo se van sucediendo uno tras otro. Porque aquí, esto junto con Sertumba, que sí lo era, tenía como tres cámaras, este lugar, además tenía otra función, ¿no?, y que es muy importante, y aquí nos da la clave para entender después Stonehenge, que qué es lo que pasaba con esto. Un día al año, que era en el solsticio de invierno, es decir, en torno al 23 de diciembre, por unos pocos minutos en la mañana, durante 10 minutos, durante un par de días, del 21 al 23, el sol entraba por la cámara y se dirigía recto hasta llegar al fondo de la cámara. ¿Bien? Durante ese día, marcando el fin de las tinieblas. Cuando llegaba a ese fondo, se ve que al otro día, el 24 de diciembre, ya era el día en que el sol vencía a las tinieblas. La luz vencía a la oscuridad. La vida vencía a la muerte. Aquí entendemos entonces por qué la Navidad se celebra el 24 de diciembre, porque no hay ninguna fecha bíblica, ¿no? La Biblia no entrega nada al respecto para saber, ¿no?, cuándo nace Jesús. Pero la fecha que se coloca es una antigua fiesta pagana que celebraba, ¿no es cierto?, la fiesta del sol invicto, ¿no? Es decir, el triunfo del sol, que era una fiesta que ya celebraban desde de la noche de los tiempos en las culturas neolíticas, como estas, y que después fue el culto a Apolo, ¿no es cierto?, con el sol invicto, y después ya un montón de Helios, ¿no es cierto?, un montón de festividades, hasta que se cristianiza, y es Cristo, ¿no es cierto?, por eso dice, ego sum lux mundi, ego sum lux aeterna, yo soy la luz del mundo, yo soy luz eterna, que tiene que ver un poco con eso. ¿Ah? Y eso es un poco el drama, ¿ah?, que acontecía acá, porque era el momento en que se derrotaban las tinieblas que venían avanzando inexorablemente, como nosotros lo hicimos el 25, ¿no es cierto?, el 21 23 de julio, que se llama de junio, donde se produce el comienzo, que se empiezan a cortar las noches. Cada día se empezaban a alargar los días, poquito, ¿no es cierto?, poquito a poco, como hoy día todavía son, ¿no es cierto?, ya ¿qué hora es? Son las 8, algo así serán, no, perdón, son 20 para las 7, perdón, y todavía tenemos luz, ¿no?, cuanto antes a las 6, está oscuro. Nosotros cada día vamos ganando y el sol va aumentando. Bueno, esto es Newgrange, está más o menos a 45 kilómetros al norte de Dublín, en el río Boyne, y en ese lugar, Newgrange, está esta tumba. Entonces esta tumba, como se ve aquí en planta abajo, tiene estos tres cubículos, podríamos decir, estas tres salas, estos tres recintos, donde la luz del sol llega hasta el fondo e ilumina, ¿no?, el final del tema. Solamente unos minutos, como les decía, entra esto, y acá se ve el sol. Fíjense que los otros días entra por esa losa que está ahí, entra la luz del sol. Si es otro día, va a topar en algún punto de estas piedras, o va a topar en algún punto, ¿no es cierto?, de esta pendiente, o va a topar acá en la forma del, ¿no es cierto?, si no entra derecho, va a tocar en algún punto de esas piedras. Por lo tanto, solamente esos días que da en torno, ¿no es cierto?, días anteriores y posteriores al equinoccio, al solsticio, perdón, de invierno, va a llegar la luz hacia el fondo. Bien, Elisa, ¿tiene una pregunta? Perdón, ¿había una Vergara o no sé? ¿Una pregunta, no, Elisa? No sé. ¿No? Ya. Bueno, entonces, este elemento es súper interesante. ¿Se fijan? Esta luz que penetra y llega al fondo. Era la única manera que ellos tenían de saber cuándo cambiaba el ciclo. Porque pensamos, estamos en el norte, del hemisferio norte, ¿no es cierto? Y bien al norte, o sea, la nieve, el frío, era de muerte, digamos, ¿ah? En los cultivos, la tierra parecía que moría. Entonces, de alguna forma había que rescatar esto, el sol tenía que triunfar de todo este camino. Y aquí se ve, ¿cierto?, que el sol llega hasta el fondo y marcaba el inicio de que los días comenzaban a hacerse cada día más largos. ¿Ah? Entonces, era un punto muy importante para ellos. Los equinoccios, los solsticios, ¿ah?, eran muy importantes. De los ciclos del calendario agrícola y todo ese tipo de cosas.
ahí tenemos la luz que va entrando, ¿cierto?, por la galería. Ahí está la galería, ¿se fijan? Entonces, claro, si no es el día exacto, va a chocar el sol, va a chocar ahí o acá, o acá, ¿ah? Y solamente un día va a lograr entrar y iluminar la cámara al fondo. O sea, esto calculado, no sé, con mucha paciencia durante muchos años para que fuera muy correcto, no puede haber error. Entonces la luz entraba, como se ve ahí, ese día, en la mañana, y llegaba al fondo y iluminaba esta piedra. Y fíjese lo que tiene la piedra. La piedra tiene elementos, podemos decir, esquemáticos, que aparecen círculos con estos elementos como radiales, ¿ah? Estos otros que están acá. Bueno, ¿qué es lo que son? Es relativamente fácil comprenderlo. Esto es agua, se presenta como zigzag. Esto aparentemente son campos cultivados, eso que se ve ahí. Esto es sol. O sea, está el sol, el agua, la lluvia, el río, o sea, todos los elementos propios para la agricultura, para que les fuera bien. ¿Ah? O sea, una cosa es la vida, la tumba, como refleja un poco de la vida eterna, permanente, ¿no? Después de la muerte, y la otra es la vida acá del ciclo, de la vida, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con la vida, ¿no? En este plano, podemos decir, ¿ah? La vida que nosotros vivimos en este mundo, esta vida transitoria. Entonces, esto todo lo transitorio y lo permanente, la persistencia y el cambio, ¿ah? El ciclo y la eternidad. Todos estos elementos empiezan a aparecer un poco en esta arquitectura. Bueno, y aquí pasamos ya a los cromlech. Este es el cromlech que se llama Avery. ¿Ah? Avery es básicamente el cromlech más grande que se hizo en el Neolítico, o por lo menos registrado, para que ustedes vean la distancia de la zanja, que se alcanza a ver ahí, nosotros está la zanja, hasta el otro lado, más o menos toda esa longitud son 400 metros. ¿Ah? Y esto tiene un círculo, se alcanza a ver un círculo al interior, una parte del círculo, que son esas piedras que están ahí, y también se alcanza a ver otro círculo más pequeño, que hay algunas pocas ahí y otras pocas allá de otro círculo. O sea, era un círculo que tenía dos círculos más pequeños adentro. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? ¿Por qué está tan destruido? ¿Ah? Porque esto debe ser magnífico. ¿Ah? Bueno, resulta, ahí se ve un poco en nuestra vista, un poco la zanja. Esto tenía un terraplén, que la tierra que saca de la zanja, el terraplén, se arroja afuera. O sea, esto que es lo que marca esta especie de muro, marca la separación entre lo sagrado y lo profano. O sea, yo afuera de eso cultivo y hago todas mis cosas, y adentro es una parte que está elegida como santuario, ¿ah? Consagrado por los antepasados, por los ancestros. Y ahí se ve parte del círculo de piedras, ¿cierto? Del círculo mayor, y se ve parte también del círculo menor, a uno ahí y otro acá. Aquí hay muy poquitas piedras que se alcanzan a ver ahí. Muy importante esa piedra que está ahí, después la vamos a ver. Pero, la silla del diablo. Pero eso es más o menos esta estructura. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en este lugar se fueron a vivir los puritanos. Los puritanos son los calvinistas ingleses, ¿cierto? Y vivieron ahí en el sur de Estados Unidos, de Inglaterra, en Gales, ¿no? Y en este lugar pasó que algunas jóvenes, ¿ah? Algunas jóvenes de este pueblo, viendo ya que pasaban los años y que no les pedían, ¿ah? No les pedían su mano, ¿ah? A sus padres, se empezaron a poner nerviosas algunas mujeres, ¿ah? Porque estaban en edad de merecer, ¿no es cierto? Muchas andaban con el vestido novia en la cartera, y urgía porque no les pedían la mano, ¿no es cierto? Como que le rogaron, hicieron algunos ritos donde le rogaron a los dioses del mundo antiguo, a los dioses del mundo pagano, a los dioses antiguos. Porque ya parece que todas las rogativas y todas las celebraciones y los ritos de orden cristiano que celebraban nosotros no les traían los novios, entonces como que trataban de pedirle a las fuerzas, ¿ah? Del mundo antiguo. Aquí esto cuando subieron los pastores, obviamente se indignaron con él, habían castigado a las chiquillas, ¿no es cierto? Y mandaron todo el pueblo, ¿no es cierto?, tomar la decisión de destruir todo este santuario. ¿Ah? Esta cuestión que era maravillosa, la empezaron a destruir. Y la destruyeron tal como la construyeron. ¿Cómo ¿Cómo la habían construido? Básicamente de la cantera se extraía, ¿no es cierto?, aplicando fuego. Así ponían, por ejemplo, una línea con pasto seco, con lo que sea, y lo quemaban, lo prendían fuego. Entonces eso calentaba esa zona. Después le aplicaban agua fría. Después, de nuevo lo calentaban. Luego, agua fría. Y así sucesivamente, a intervalo, que iba cambio de temperatura brusco, del frío al calor, hasta que la piedra hacía una grieta. Cuando se hacía una grieta, se metían las cuñas de madera y rajaban la piedra.
Y así era como la cortaban. Esa era la técnica antigua, y así lo hicieron acá. Para destruir hicieron un poco lo mismo. Le pegaron calor y frío, ¿no? De forma sucesiva, y fueron rajando, o sea, un enorme tiempo para destruir esta cosa maravillosa, pero que era más o menos así. Este es un cromlech, pero podríamos decir que es de menires o menhires, ¿ya? No me apareció la otra estructura que vemos en Stonehenge, pero era más o menos eso. O sea, un círculo grande y después dos círculos al interior, que es lo que se ve un poco ahí. Ese era el concepto general de lo que se ha reconstruido. Ahí se ve un poco la zanja, se fijan, con el terraplén, que separaba lo profano de lo sagrado. Ahí se ve algunos del círculo interno, sur de Avebury. Y aquí tenemos la silla del diablo. Dice, es uno de los pocos megalitos que han sobrevivido a la destrucción que llevaron a cabo los puritanos de Avebury. Esta piedra tiene 4.3 metros de ancho y 4 metros de altura. Y se llama la silla del diablo porque está este señor con bombina ahí sentado, y ahí está la silla. Se llama la silla del diablo, pusieron esa, probablemente por todas estas cosas que pasaron, pero era tan grande que no lo pudieron partir, aunque le pusieron empeño, parece. Bueno, ahí se ve la pira del diablo, en su estado actual, ahí, que es esta que está acá, y ahí se ven otros, ¿no es cierto?, ahí con las casitas que son alrededor, así que vale la pena, un buen paseo para conocer estas piedras. Y llegamos, ahora como sí que podemos partir la clase, ¿no es cierto?, llegamos al tema que nos convoca, Stonehenge. Bueno, Stonehenge, como ya vimos, no es el más grande, ni mucho menos, de los cromlech, pero sí es el mejor conservado. Y por eso tiene un puesto de honor dentro de la historia del arte y de la historia misma, este lugar. Tenemos la zanja y el terraplén que se reconocen. Esto tiene 100 metros de diámetro, o sea, equivale más o menos a los círculos interiores que tenía el otro complejo que vimos recién, el de Avebury, pero sí está hecho con trilitos. Y vemos en una parte que tiene un dintel continuo de trilitos, que son estos que están ahí. ¿Okay? Y después vemos otros trilitos que son aislados más grandes. Estos, para que ustedes me tengan una idea, tienen 5 metros de alto, y los que están acá tienen 6 metros, y hay uno de 7 metros que solamente queda una piedra. La otra está botada y no sé, está rota. Entonces, pero más o menos es eso. Eso es lo que hay hoy día, lo que queda. Hoy día la gente viene por ese camino, ¿no es cierto? Baja un estacionamiento que queda bajo tierra, o sea, hundido, y después va a este lugar, qué sé yo, y bueno, camina por esta ruta, y entra por aquí, ¿no es cierto?, visita y sale. ¿Qué es lo que era esto? Veamos un poco los secretos que nos ponen. Ese es lo que queda. Queda poco, pero es súper importante. ¿Qué nos pueden hablar estas piedras? Este elemento, tipológicamente, se denomina trilito. Trilito es un elemento que está compuesto por dos menires y un dintel. Eso se llama trilito. Y hay 5 de estos que están aislados. El más alto es este, que si tuviera el trilito, este que está acá arriba, o sea, el dintel arriba, y la otra piedra que está rota, que es la que está botada ahí, estuviera acá, esto alcanzaría los 7 metros de altura, y era el principal de Stonehenge. 7 metros estos otros tienen 6 metros, y los más chiquititos que dan la vuelta tienen 5 metros como este que está aquí. Bueno, ahí se alcanza a ver algo. Ahí tenemos distintas pistas para poder mirarlo. Esto estaba, como ya logramos percibir, había una herradura que estaba hecho por estos trilitos que tienen 6 metros, una herradura, y había adentro un círculo de menires, como se ve estos que están acá, y había una herradura también de menires, que tenía 15 menires adentro. Y además estaba rodeado por fuera, por todo el perímetro, como decir, con un sistema de trilitos con dintel continuo, es decir, que estaban pegados unos con otros, o sea, unidos ahí en esos puntos, unidos unos con otros, armando un poco todo el círculo. Y con mucha delicadeza, a pesar de la primitivo que eran las técnicas de construcción que ellos tenían.
Entonces eso es lo importante. Antes de ver su significado, vamos a ver cómo se construyó, cómo se hizo esta cuestión, cómo se llevó a cabo. Lo importante es que esta es una épica empresa de construcción de Stonehenge, que partía básicamente, ahí está, para que ustedes puedan ver, ahí está Avebury, sobre el río Avon, y después ya nosotros está el Stonehenge, y después vamos a ver el Woodhenge, que está, o Woodhenge, que está cerquita de Stonehenge, cerca de Salisbury, una iglesia gótica, así que vale, todo esto vale la pena viajar a todas estas cosas, todas juntas. Bueno, esta es lo primero que se hacía. Lo primero era, una vez que estaba consagrado este lugar, porque alguien vio que tenía un lugar que lo diferenciaba, ¿no es cierto? El espacio arquitectónico, podemos decir, es discontinuo y heterogéneo, es decir, que es distinto estar aquí que estar allá. Y ese lugar tiene una característica especial por el cual fue consagrado, esto por algún sabio, o por algún ancestro, alguna cosa, y luego con una cuerda de cuero y una estaca se trazó el círculo. Este círculo, nosotros que tiene 100 metros de diámetro, más o menos para indicar que es el área sagrada. Este lugar queda consagrado, separado del resto. Este acto, hecho con el compás, podríamos decir, y con una especie de compás, ¿no es cierto?, de fuera, se hizo el círculo. Luego que se avanzó con el círculo, lo que se hizo fue excavar, hacer la excavación, donde se fueron haciendo, ¿no es cierto?, grabando la zanja y depositando la piedra a ambos lados para hacer el túmulo a ambos lados. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, no tenían ni siquiera palas. Esto se hizo simplemente con unos canastos de esparto donde colocaban la materia y con cuernos de ciervos, ¿se fijan? Ellos picaban la tierra usándola como asadón. O sea, con herramientas súper precarias. Y los otros eran palos que servían como chuzos. Y esa era y habían combos ahí con piedras, se fijan, con herramientas de ese tipo, con el cual iban haciendo un poco, picando toda la tierra que se iba sacando. Y la tierra que sacaba de la zanja se iba colocando acá a modo de terraplén. Como ven ustedes, trabajaban aparentemente hombres y mujeres, todos, digamos, en la comunidad trabajaba un poco en esto, porque creía que era importante. Pero además, un grupo se ve allá a lo lejos que parte, ¿cierto?, hacia las canteras a buscar las piedras. Entonces, la primera fase fue hacer esto. Esto es lo primero, lo más antiguo que se hizo, podemos decir, donde se trazó el círculo de piedra, perdón, el círculo de terraplén, digamos, con la zanja y el terraplén, y además se colocaron esta piedra que va a ser muy importante, que se llama la piedra talón. Voy a colocar el puntero láser. Esta piedra que se llama la hillstone, o la piedra talón, o la piedra tacón. Después este arco, o sea, este pórtico, ¿no es cierto?, de madera, 2 piedras más y 4 menires más o postes que se colocaron ahí, y aquí se agregaron además una serie de 56 agujeros que se llaman los agujeros de Aubrey, que es por el descubridor, ¿cierto?, que algunos plantean que habían tumbas, ¿no es cierto? No sé si encontraron, la verdad, parece que encontraron huesos, pero yo no estoy seguro, pero si le cuesta plantear por lo menos eso. Y fue como la primera operación. Esto pues, lo vamos a llamar Stonehenge 1, la primera etapa, podríamos decir, de esto. Después hubo una segunda etapa que se hicieron cambios importantes durante esto. Se trajeron, fíjense, las piedras que estaban acá se sacaron, los 2 menires que estaban acá se sacaron, por un lado, y se hace una avenida. Nosotros aquí se marca ya una avenida con una dirección. Está la piedra tacón acá, se han colocado otros menires más chiquititos, se han cambiado estas piedras, se han traído unas piedras que se llaman las piedras azules, las bluestone, que son piedras que son traídas de unas canteras bastante lejanas, porque vieron que las canteras, donde están estas piedras, creo que están algo así de 450 kilómetros al norte. O sea, tuvieron que traerlo con mucha dificultad de muy lejos. ¿Y por qué sabían otras piedras? Piedras Sarsen u otras, ¿no es cierto?, acá cerca. ¿Por qué tuvieron que ir a elegir las piedras azules, las bluestone, que están lejos? Probablemente traídos en trineo, esperando la época de nieve, que con trineo podía ser más fácil deslizar las piedras que por la campiña, ¿no es cierto?, en verano. No lo sabemos. Lo interesante es que están estas piedras y esta es la forma. Pero si ustedes ya van viendo, lo que se está marcando es como un eje. ¿Se fijan o no? Ese eje, esa dirección es muy importante, parece. Y estos otros puntos también marcarían otros puntos, quizás,
que también eran relevantes. Bueno, veamos lo que fueron las canteras. Entonces ahí están, como ustedes ven, eligiendo las piedras, marcando los lugares, y de ahí van aplicando, como se ve ahí, ¿no es cierto?, el fuego, con este pasto seco, con paja, con lo que sea, y van prendiendo estos fuegos, luego le aplican agua fría, lo más helada posible, y después calor de nuevo, y frío, y calor, qué sé yo, ¿no es cierto?, alternadamente, hasta producir la grieta. Y una vez que se hace la grieta, ¿no es cierto?, se puede rajar la piedra. Hay que sacar además, eliminar los resaltes de la piedra, son estos bolones de piedra, se permitía de alguna manera ir borrando todo y dejar lo más lisa posible, sacando todos los resaltes de la piedra, moliéndolos, digamos, con estos elementos. Una vez que estaba cortada la piedra, se traía cantera abajo, y colocando estos grandes troncos como rollizos, que ustedes ven ahí, los iban moviendo, entonces la gente con cuerdas va bajando la piedra con mucho cuidado, que no se les vaya a arrancar ahí, la van bajando con mucho cuidado para llevarla al lugar definitivo donde se va a instalar esto. Llegado al lugar de la obra, Stonehenge, se hacen estos castillos de madera, con sistemas de palanca, como ustedes ven, y se va metiendo la piedra en esta zanja, que tiene una inclinación acá, al otro lado está reforzado con estos palos, digamos, con estos maderos, para que evitar que se desarme un poco el lugar donde se va a instalar, porque no se puede correr esto, tiene que ser exacto, y se van levantando las piedras, con una persona ha trazado esto previamente, obviamente, y tiene marcado, después de la observación astronómica que ha durado mucho tiempo, han marcado con mucha precisión todas estas piedras, y va colocando todo objeto. ¿Bien? Una vez que se colocan las piedras, todos los menires, se colocan entonces ahora debidamente los trilitos, que son el dintel que cierra el trilito, que va colocado, ¿no es cierto?, más o menos desde la mitad, desde el eje de la piedra, hasta la otra mitad va a correr un dintel, y así sucesivamente, y van uniéndose. Ahora, estos dinteles, como se ve en la ilustración de acá abajo, la parte de abajo, por favor mírenlo, estos dinteles no son rectos, son curvos, porque cuando tienen que tener como esto va haciendo una curva, los elementos son como así, ¿se fijan, no? O sea, como si yo el planta en vez de ser recto, son ligeramente así, ¿ya? Para que al ir encajando los unos con otros, vaya quedando perfectamente, que no se vea como una especie de líneas rectas que se van articulando, sino que sea un dintel continuo que se vea circular, se perciba circular. Y eso es muy importante, además que es más ancho abajo que arriba, ¿ya? Pues también hay unas cosas bien interesantes, esto es como una especie de paralelepípedo, de forma troncopiramidal más bien, y además un poco curvo, entonces es una forma compleja versus todas las complicaciones que tenía. Bueno, y en segundo lugar, se ve el castillo este, ¿no es cierto?, como se va colocando ahí con sistemas de palanca, donde van subiendo, van metiendo troncos debajo, lo van subiendo, y así, de alguna manera, van permitiendo ir subiendo la piedra hasta que finalmente se vaya depositando en la parte final, arriba en el dintel. Así que, como ustedes ven, esto involucró mucho trabajo, mucha madera, muchos años, muchos hombres. Aquí se ve un poco el detalle que yo les decía de la piel del continuo, o sea, el trabajo con todas las precarias herramientas que tenían, de haber puesto un poco esto, esta forma. Entonces, esto es bien, hay que elogiar a estos hombres de la antigüedad, ¿no es cierto?, que con tanta técnica, con saber hacer con amor verdadero, ¿no es cierto?, lograron hacer esto, a pesar de que los años, la erosión, los hongos, lo que ustedes quieran, ha trabajado por borrar estos vestigios, todavía está presente. Aquí se ve, en esta piedra, que esta es la piedra grande, la que decía que terminado tenía 7 metros de alto, que corresponde al rito principal, que tiene un sistema ahí que se ve la espiga, y aquí abajo se ve la caja. ¿Se fijan? La caja en el cual se ensamblaba, ¿no es cierto?, el trilito, ¿no?, el que iba solo, no el que iba en intercontinuo. Entonces, el trilito con estas piezas que se colocaban ahí se ensamblaban para evitar el corrimiento. Entonces, era toda una técnica muy, muy importante. El trabajo que se hacía, como ustedes ven, era muy precioso, muy primoroso. Bueno, y aquí ya estamos en la fase tercera, Stonehenge 3A y 3B, en que básicamente aquí ya, como ustedes ven, se ha marcado la herradura con los 5 trilitos interiores de 6 metros más este de 7 metros, y el dintel continuo con los trilitos, ¿no es cierto?, de 5 metros de altura, haciendo el círculo completo.
y se ha marcado ya la Hillstone acá, se ha colocado esto, se han vuelto a poner los dos menires que estaban ahí, que se habían sacado en algún minuto, están los 4 puntos acá marcados, qué sé yo, ¿ah? Las piedras azules que se habían traído son retiradas, ¿no es cierto? Pero después aparecen de nuevo más tarde en la fase 4, ¿ah? Stonehenge 4 aparece. Así que aquí tenemos básicamente esta fase, y aquí ya estamos en una fase ya casi terminal, donde aquí se ve como un círculo, pero la verdad es que todo puede tener forma de herradura adentro, donde algunas tienen dintel, a bluestone, aquí se conserva un bluestone, ¿no es cierto? Y se hace con esto. Aquí se ve la herradura, con esta que funciona principal, y que se entiende que aquí parece que había un altar, algo así, y había esta herradura, y estaba este otro anillo de dintel continuo, ¿no? Esta era más o menos la estructura, para que ustedes puedan más o menos entender cómo iba esto. Es el estado, ahí está con nieve, con todo más o menos para entender un poco como lo que queda hoy día, que no es mucho, como ustedes ven las piedras principales del altar, que eran esto, o sea, se han caído, pero esta es más o menos la estructura, ¿no? Ahí se ven algunas de las piedras que ven en los puntos, ¿no?, originales. La nieve, como decía, ayudaba también a trasladar probablemente las piedras más lejanas, o por balsas, quizás otras, ¿no?, por el río Avon, no podría decirlo. Bueno, pero, ¿qué es lo que era esto? Y aquí está la fase final, Stonehenge 4, ¿no? La construcción ya se ha hecho, se han añadido, ¿no es cierto?, hay un círculo de piedras azules que están ahí dando vuelta entre el dintel continuo, trilitos, y este cromlech, podemos decir, de menhires. Luego está una herradura de 5 trilitos y luego una herradura de 15 menhires, más los 56 agujeros de Aubrey que están ahí, ¿sí?, y las otras piedras que habíamos dicho ya que las habíamos ubicado, que sé yo, que están ahí. Ahí está la Hillstone, y la avenida, qué sé yo, el terraplén en la zona. Bueno, este personaje que están viendo ahí, que se llama Gerald Hawkins, Gerald Hawkins es un astrónomo que investigó qué es lo que era esto, ¿eh? Entonces, él se dio cuenta de que, reconstruyendo un poco todo esto, se medía este paso de la luz que pasaba, fíjense, entre el dintel sobre los 5 metros y entre los 7 metros de esta otra piedra que estaba acá, y por ahí pasaba esta luz. O sea, el rayo de luz, que era la luz del amanecer del solsticio de invierno. Lo mismo que vimos en Newgrange. ¿Se fijan? Porque esto era importante, ¿eh? Y calculaba ese día con la luz en esa posición. Pero no era la única, ¿eh? Entonces lo que hizo Gerald Hawkins, logró ver que esto era una especie de gran computadora del Neolítico, ¿eh?, una especie de calculadora que permitía predecir o calcular, ¿no es cierto?, los momentos, por ejemplo, que aquí están algunos de los puntos más importantes, que se ve, por ejemplo, la puesta, el ocaso del solsticio de invierno acá, y la salida, ¿no es cierto?, en el solsticio de verano acá, la salida de la luna más al norte, el ocaso del solsticio de invierno, la puesta de la luna más al sur, la salida de la luna más al sur, la salida del sol, el solsticio de invierno, el ocaso, el solsticio de verano, la puesta de la luna más al norte. Bueno, un montón de elementos que permitían organizar más o menos esto. Además que dice que esta herradura permitía calcular ciertos eclipses, ciertas cosas, y cuántas cosas más que nosotros no sabemos, pero que estaban ahí. Dice, existe una teoría aplicable a Stonehenge basada en la ciencia relativamente reciente de la astroarqueología, esto que estudia básicamente la disposición relativa de los edificios con respecto al cosmos, al cielo, expuesta por el astrónomo estadounidense Gerald Hawkins, acorde a la cual Stonehenge era un gran observatorio prehistórico, con las piedras alineadas según la salida y la puesta del sol y la luna en fechas clave como el solsticio de verano y de invierno. Así se podían seguir los movimientos del sol, la luna y las estrellas, predecir eclipses y adorar a los dioses del zodíaco. En el esquema se aprecian algunas de las direcciones astronómicas centradas en el círculo de piedras. Los círculos negros representan las piedras existentes y los blancos las desaparecidas. Entonces, las que tenemos negra ahí están las que ya existen. Bueno, fíjate que el solsticio de verano, que está aquí el ocaso del solsticio de verano, que está dado por estas 3 piedras que están ahí, que están en las 3 está el trilito continuo en ese punto, que es eso que están viendo ustedes ahí, y que es la foto que están viendo aquí, permitía, hoy día todavía se puede observar eso. Entonces la gente celebra y acude en masa, porque el resto de los fenómenos, como les decía, como está incompleto, como la otra piedra no está, el altar acá no está,
de la Piedra Mayor, básicamente la gente acude para el solsticio de verano, que sería, ¿no es cierto?, en nuestro hemisferio sería en junio, el 28 de junio, acuden, ¿no es cierto?, acá la gente hoy día a estos elementos, a celebrar un poco esta fiesta. Bueno, esa sería la fecha principal, que marcaría un poco con la piedra talón, como ustedes ven, el ocaso de invierno, que sé yo, otras fechas. Entonces, más o menos para que ustedes, ahí tienen una vista aérea, para que vean lo que es Stonehenge, hoy día lo que queda. Es una sombra arrojada, digamos recién. Entonces, la pregunta de cajón, que algunos de ustedes ya la están formulando, la pregunta de cajón, ¿es solo una simple, podríamos decirlo, si lo podemos decir, computadora arqueastronómica o arqueológica? ¿O decir que solo cumple con la prosaica función de calcular eclipses, solsticios o equinoccios? ¿O es más allá que eso? ¿Ah? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué tienen que ser de 7 metros? ¿Por qué la otra piedra de 6 metros? ¿Por qué esta de 5 metros? ¿Por qué de piedra? ¿Por qué simplemente no se hizo de madera, mucho más rápido, mucho menos costoso, mucho más, a lo mejor, ¿cierto? Podía precisarlo con mucho menos tiempo y no haber involucrado estos 1250 años de trabajo. ¿No? Entonces, imagínense lo que son 1250 años. Eh, 1250 años más o menos, si nosotros retrocedemos nuestra historia, nos conectaría con Carlomagno. O sea, estamos hablando más o menos de esa época. Y estuvieron trabajando en esto infatigablemente. ¿No? ¿Qué es lo que pasaba? Si ustedes se fijan, aquí hay como unos soldados afuera, adentro parece que hay unos sacerdotes, el resto del pueblo está como afuera del círculo, se fijan, pero estamos dentro de la zanja. Pero, ¿es solamente eso? Bueno, tratemos de ver aquí la importancia de Stonehenge, en esta parte ya más final, para tratar de deducir qué es lo que es. Lo importante de esto tiene que ver que este es lo que decía, estas 3 piedras que están en el mejor estado, que se permite calcular por aquí, ¿no es cierto?, el solsticio de verano, y que la gente va, acude un poco ese día, se junta una muchedumbre de gente, ¿no?, que viene a ver esto, a conectarse con espíritus ancestrales, ¿no es cierto?, esta especie de... La gente busca el fenómeno religioso, esto es interesante. Muchas veces las religiones oficiales, el cristianismo, por ejemplo, que está en una fase de agotamiento, lo que ustedes quieran, a lo mejor dejó de tener sentido con muchas personas, pero no quita que el espíritu del ser humano anhele un encuentro trascendente con el absoluto. Y lo que está ahí, ¿no es cierto?, representa un poco eso, directamente, ¿no es cierto?, esta idea de volver a descubrir, ¿no es cierto?, la fuerza, la energía, la mística, los rituales, o de culturas antiguas, que permiten dar sentido al quehacer del hombre. ¿Ah? Claro, a veces puede ser una impostura, pero otras veces también una búsqueda seria de esto. Y esto es interesante, por un lado. ¿Ah? Entonces la gente va a ver este acontecimiento, el momento en que el sol, como se ve ahí, se pone, aunque mucha gente está distraída en otras cosas, no está mirando el gran fenómeno, ¿no es cierto? Pero eso que se pone en el oriente, con esta cosa, marcando un poco, activando este lugar por ese único día en el año, donde se reúne gran cantidad de gente que va a celebrar a su manera esto, ¿no es cierto? El día del equinoccio, o el día del solsticio, de invierno-verano, equinoccio de primavera-otoño, dependiendo un poco de la fecha, la gente se reúne para observar este fenómeno. ¿No? Entonces, interesante, como les decía, cada uno a su manera, como esta niña, ¿no es cierto?, celebra a su manera esta fiesta, o esta otra persona. ¿Ah? Algunos ritos del mundo pagano, que se tratan de vincularse con ese mundo, ¿ah? Pero lo interesante es que habla de una búsqueda espiritual en cuanto al hombre. Y finalmente, el mundo material, cuantitativo, que está metido, estoy traspasado por la acción y el cambio, ¿no?, por el mundo que tiene que ver con el operar eficaz y eficiente, de alguna forma queda suspendido por este momento que nos inserta con el mitos, con el conocimiento profundo, que nos da sentido, significado, altura y profundidad, este mundo cualitativo,
El hombre emerge de alguna manera, ¿no? Se reconoce, se mira a sí mismo y se proyecta, ¿no?, hacia el mundo de una manera diferente, traspasado, o por lo menos con la intención de ser traspasado por lo sobrenatural. Y eso es importante, porque vemos un anhelo que es muy profundo, ¿ah? Un anhelo, como decir, eh, eh, que está ahí, ¿no es cierto?, atávico en el hombre, en el corazón del hombre, ¿ah?, que no puede resolver ese misterio de la existencia. Y por eso están estos neodruidas, ¿ah?, que celebran estas fiestas, ¿ah?, para reactivar un poco esto, ¿ah? Interesante porque lo transforma en un organismo vivo, ¿ah?, que participa de la vida de las personas, de estas comunidades, aunque este día parece que no le fue muy bien porque está nublado, así que no sé si alcanzan a ver algo, pero bueno, por lo menos se hizo la celebración de esta cosa. Claro que a veces uno dice que estos neodruidas es un poco una versión bastante light, como decir, de la verdadera espiritualidad, pero por lo menos hay una intención en esto, ¿no?, de conectarse o reconectarse con el cosmos, ¿no?, que el hombre se encuentra escindido, se siente un elemento aparte de la naturaleza y no se da cuenta que él es la naturaleza. Bueno, entonces, para entender esto, podríamos decir que lo importante de esto no es solo la función, como decía, prosaica, de ser una especie de computadora o calculadora astroarqueonómica o astroarqueológica, sino que además la gracia de esto está en que este elemento lo celebra, lo conmemora, es un lugar para la acción ritual. ¿Y cómo era el rito? Veamos entonces cómo era el rito en esta época. Lo que se reconstruyó por los arqueólogos, hoy día ingleses que han trabajado años en esto, tratando de ver las claves de este trabajo. Aquí tenemos un plan. Entonces, lo primero, cuando los primeros arqueólogos empezaron a trabajar sobre esto, determinaron esto que era el cursus. El cursus, ¿cierto?, neolítico o senda ceremonial, se pensaba al principio que era podríamos decir, un lugar para carreras de cuadrigas de caballos de los romanos cuando llegaron acá, y que hacían carreras acá. Pero no era esto. No era eso un cursus, sino que este era el cursus que era, como les decía yo, una especie de senda ceremonial que separaba lo que está al norte acá, que sería lo profano, de lo que está al sur, que sería lo sagrado. Y que queda limitado por el río Avon, que va corriendo acá, nosotros con sus meandros, qué sé yo. Entonces, en ese lugar está Stonehenge, que es el círculo rojo que vemos, ¿no es cierto?, en ese lugar, y que la gente se reunía en la mañana para ver el amanecer del solsticio de invierno, porque en ese lugar se conectaba con lo que era la creencia post-mortem, es decir, que los muertos, ¿cierto?, que estaban en el otro lado, en otro modo de existencia, una especie de existencia sublimada, podemos decir de alguna manera se visitaban y se celebraba que el sol había renacido, ¿cierto?, de las tinieblas o de la muerte, que las tinieblas no habían alcanzado a acabar con el sol y que el sol emergía triunfante. Era el triunfo de la vida sobre la muerte. Era un elogio, nosotros, para esos hombres que habían partido, esas mujeres, nosotros, de las tribus que habían partido, y que se les indicaba que habían triunfado, o sea, que estaban en el otro mundo. Y por otro lado, fíjense que es interesante, porque esto era de piedra, y la piedra conmemora la eternidad, ¿cierto? Es decir, que una situación permanente, inmutable, estable, ¿ah?, de la existencia. Entonces, se celebran el triunfo del sol, este sol invicto, que regresaba de las tinieblas y que vencía una vez más en esta época de primavera y verano que se venía esto, premiar, si podemos decir, o bendecir a los hombres con los alimentos de la tierra, etc. Pero también nos hablaba de los muertos, que estaban al otro lado. Entonces, una vez que se tenía esta celebración en la mañana, todas las tribus, son muchas tribus que vivían alrededor, ¿no es cierto?, y iban ahí, se congregaban en ese lugar. Y luego, porque esto pensamos que era una unión de tribus o de clanes, tribus que eran núcleos, ¿no es cierto?, familiares extensos, y que aquí se juntaban todos en esto. Y luego que todos se juntaban,
dicen los arqueólogos que todos los muertos que habían tenido durante ese año, que los habían incinerado, y los habían, porque obviamente, claro, si hay tumbas en Stonehenge, los agujeros de Aubrey, probablemente sean reyes importantes que merecieron, pero el resto de la gente que moría era incinerada y las cenizas se guardaban en urnas, que la gente, los deudores, los familiares, nosotros atesoraban durante ese año, donde le rezaban, ¿no sé, lo sentían, lo preparaban para su descanso final o lo que fuera, y una vez que concluía la ceremonia durante el día, la tribu entera, las tribus, marchaban en peregrinación desde Stonehenge hasta el río Avon, por esa vía ritual o ceremonial que se ve ahí. ¿Eh? Entonces, la gente llegaba al río, que estaba ahí, y, podemos decir, en ese punto, al llegar al río, ahí parece, dicen los arqueólogos, que los deudos botaban al río las cenizas de los muertos. ¿Ah? Los familiares botaban de sus seres queridos, qué sé yo, los lloraban por última vez, podríamos decir, los despedían y los arrojaban al río, porque el río llegaba al mar. Entonces, esta es una metáfora de la vida. Entonces, todos los ríos llegan al mar finalmente. O sea, todas nuestras existencias particulares se funden en la gran existencia, en la unidad trascendente, ¿ah? Finalmente, donde todos van a dar, ¿ah? Como los ríos dan al mar, ¿no es cierto? Nuestra vida se reúne nosotros con nuestro Dios creador, de alguna manera que nos espera al otro lado. Entonces, había una metáfora muy bonita. Una vez que la gente arrojaba las cenizas de sus deudos, qué sé yo, iba peregrinando río arriba. Entonces, peregrinaba por la ribera del río hasta llegar a este punto que se llama Stonehenge, perdón, el Hoothenge. ¿Bien? Silenciar los micrófonos, por favor. Y en el Hoothenge, como les decía yo, que era un círculo de madera, que estaba ahí en el remate del cursus, y que ese círculo que está ahí, ¿se fijan? En el remate del cursus, que marcaba justo el límite, si ustedes se fijan, entre lo sagrado y lo profano, ahí, en el límite. Y aquí en la noche, al atardecer, también estaba orientado, con ese día, el solsticio de invierno, y se celebraba ya una fiesta que era distinta, una fiesta que tenía que ver con la vida, pero con la vida transitoria, terrena, ¿no es cierto? De estos hombres, celebraban esta vida, ¿no es cierto? La vida de acá, no la del más allá. Y por eso era de madera, porque madera habla también de la fugacidad. Si la piedra habla de la eternidad, esto habla de la fugacidad, de la transitoriedad, de la existencia. Entonces aquí se celebraba, después de que el sol se ponía en la noche, al atardecer, y se terminaba con una gran comida, y se dice que era una comida porque la verdad se encontraron muchos restos de ciervos o de jabalíes, ¿no es cierto?, de hueso, diseminados en un amplio radio alrededor de este círculo del Woodhenge, en el cual estaban los restos de estos animales, y que acá se había una gran fiesta, y todos comían, podemos decir, y se hacía una gran, después eso culminaba con una especie de hierogamia. Hierogamia significa prostitución sagrada. Es como una gran bacanal, como una fiesta, donde aquí todos ¿no es cierto?, tenían una especie de orgía, podemos decir, de gran nivel, digamos, de muchas personas, digamos, múltiples, porque esto ayudaba, por un lado, ¿no es cierto?, a que la sangre no se fuera apagando de estos clanes, porque estos familiares extensos, la sangre entre la aparición del incesto, ¿no es cierto?, más que no se podía reproducir, ¿no es cierto?, el material genético, existían un poco los problemas que todos conocemos. Por lo tanto, esta es una forma de vivificar y traer sangre nueva, ¿ah? Perpetuar el canto de la tribu, trayendo sangre nueva al clan, que pudiese renovar. Entonces, esta unión es importante porque todas las mujeres más o menos estaban, y quedaban todas más o menos fecundadas al mismo tiempo. Y esto generaba que todos tuvieran más o menos hijos al mismo tiempo, con supuestamente padres bastante desconocidos, digamos, en general, pero que ayudaba un poco a la introducción de genética nueva dentro de los clanes, lo cual permitía a nosotros la supervivencia del clan. Entonces era interesante un poco el fenómeno que se daba acá, porque se celebraba las dos existencias, la existencia terrena y la existencia ultraterrena. Lo permanente acá, ¿no es cierto?, lo cambiante o lo fugaz acá. Entonces era una forma, ¿no es cierto?, de entender estas dos dimensiones de la existencia, lo sagrado y lo profano, que se unían en un mismo
podemos decir, este mismo sendero, este mismo camino, esta misma senda que unía ambos momentos de la existencia. Entonces, esto era muy relevante. Por lo tanto, podríamos decir, y aquí está la imagen del Woodhenge. Hoy día está el Woodhenge, básicamente es un henge, pero de madera, que más o menos queda a 3,2 kilómetros de Stonehenge, y que hoy día como está reemplazado por una especie de póstoles de hormigón, que recuerda un poco la posición, como se ve ahí, ¿no es cierto?, en la placa que está ahí, del anillo de madera que había ahí, que eran un poco de lo que está ahí, y que permite más o menos calcular que esto era del año 1800. Entonces, esto es como la fase final, pero es la última, ¿no es cierto?, que se hizo. Probablemente la zanja dice tratan del 2470 al 2000 a.C., o sea, más o menos tiene un periodo más o menos similar. Entonces, esto es interesante porque, de alguna manera, se permite establecer estos vínculos entre estos dos momentos. Por lo tanto, para concluir, lo relevante acá de Stonehenge es que no solo es una calculadora, como decía, una función prosaica, sino que además conmemora, celebra este acontecimiento. Este lugar es la arquitectura para la acción ritual. El hecho de saber, de haber pertenecer a estas comunidades, daba un orgullo y genuino sentido, o sea, un genuino y particular sentido de pertenencia a estas comunidades. Saber que eran parte de algo, que era más grande que ellos, que los sobrepasaba. Entonces de ahí se cumple un poco esta idea, nosotros, de estos lugares que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros por eso creamos, ¿no es cierto?, la Elipse del Parque O'Higgins, y limpiamos, ¿no es cierto?, las fachadas de la Plaza de Armas, y tenemos lugares, ¿no es cierto?, que son para desfiles, que son para grandes fiestas cívicas, ¿no es cierto?, para celebrar, ¿no es cierto?, conmemorar ciertas fechas importantes de nuestra patria, que hoy día se nos están olvidando muchas veces, ¿no es cierto?, estamos negando, pero que fueron fundantes en lo que era nuestra patria. Y por eso es importante esta historia de rememorar, de actualizar ciertas celebraciones, porque al actualizarla nos sentimos parte de una corriente que nunca se acaba. Nosotros perpetuamos el canto de la tribu cuando nosotros celebramos a los hombres que gestaron, ¿cierto?, los elementos o los momentos cúlmines identitarios de nuestra nación. Eso es lo que Stonehenge nos quiere revelar a nosotros. ¿Bien? Los dejo invitados entonces a la próxima clase, no se la pierdan, la Catedral de Chartres, ¿no es cierto?, Acrópolis de Francia. Chartres hace su elogio para la eternidad. Chartres, la más espléndida de nuestras catedrales. ¿No es esta la Acrópolis de Francia? Auguste Rodin, 1906, la Catedral de Francia. Bien, así que quedamos con eso y vamos entonces a las preguntas si hubiera. Bien, muchas gracias. Cristian, muchas gracias por la exposición. Nuevamente tan interesante, tan cercana, ¿verdad?, a través de tus palabras y a través de la fotografía, ¿verdad?, que pudimos apreciar. Bueno, hay varias de las preguntas, hay algunas de las preguntas que ya fueron resueltas precisamente. En cuanto de esto por interno nos habían entregado nos habían hecho llegar una pregunta que era en realidad cuáles eran esas virtudes que aquellas personas de dicha época, ¿verdad?, habían generado las virtudes o también estos valores, ¿verdad? Y efectivamente ahí tú remataste la presentación precisamente refiriéndote a eso, así que ahí se encuentra ya resuelta. Por otro lado, efectivamente también, bueno, otra de las preguntas que también señalan a través del chat fue precisamente, que también lo pudiste resolver, acerca de cuál ha sido finalmente, habían sido las motivaciones para poder realizar esta construcción. También lo mencionaste, ¿verdad?, en la última parte de la exposición. Sí nos señalan ¿cómo se sabe finalmente acerca de este proceso de construcción? Si es que existe algún tipo de registro, las herramientas, si hay vestigios eventualmente de las herramientas, considerando que eventualmente ya en esa época no había algún tipo de escritura, algún tipo de idioma o de lenguaje, ¿verdad?, escrito, que pudiese dar registro de lo que aconteció en ese tiempo. Así es que eso como primera pregunta, para que pueda ser resuelta. De hecho, la pregunta fue resuelta justamente porque se encontraron vestigios, ¿no es cierto?, en torno a la excavación de los cornamentas de ciervo que se utilizaron, ¿no es cierto?, como asadones, o de los cejos de esparto, o de las hachas de piedra. O sea, las herramientas se encontraron, están regadas por doquier, imagínense, por muchas personas que trabajaron, así que en ese sentido se encontraron.
Y otras se deducen también porque, dado que no conocen ciertas técnicas, cuál es la forma de partir una piedra. Entonces son técnicas como bien ancestrales, esto de aplicar cambios de temperatura brusco para provocar, ¿no es cierto?, un cambio en la estructura molecular de la piedra y poder generar una grieta en ese punto. Así que, y lo otro, los sistemas por ejemplo, de transporte han sido con gente que los ha comprobado hoy día empíricamente. ¿Ah? Generalmente lo que se ocupa, que el criterio siempre es, y el más probable siempre, es que el más sencillo es el que más probablemente usaron. Y se hizo un sistema de que trasladaron con fuerza humana, ¿no es cierto?, estas piedras, que pusieron rodillos de madera, o sea, con todo lo que no conocían, es como el Contiki, como esta balsa, digamos, que se hace con la estructura disponible en ese momento y se demuestra que se puede llegar a Isla de Pascua, ¿no es cierto?, desde el Pacífico, o sea, desde América, o al revés, digamos, se puede hacer ese viaje, era posible, humanamente posible. Entonces, en ese sentido, es uno de los elementos que, que finalmente permiten, de alguna manera, ¿no es cierto?, poder trazar cómo eran las construcciones. ¿Ah? Eso es así como el método en general. Ahora, es bien interesante porque la historia, dado que no tiene fuente escrita, esta parte de la historia, por eso se llama prehistoria, el neolítico, lo interesante es que como con los vestigios, con lo que tú encuentras en las tumbas, es importante lo que hay como lo que no hay. Por ejemplo, si tú en una tumba encuentras, por decirte, arcos, flechas, armaduras, cascos, ¿ah? Escudos, lanza, espada, te das cuenta que es una cultura guerrera. Pero si no lo encuentras, te das cuenta que esa cultura está orientada a otras cosas, que no le interesaba ese tema, como las tumbas cretenses, no hay nada de eso. No hay armadura, espada, espada es para matar a una persona, no tiene ninguna función que esa. Que no es cultura, que no es cultura pacífica. Entonces, es interesante un poco el trabajo del vestigio y cómo hacer una lectura. Hay un video de Stonehenge que lo hace la National Geographic, que está disponible en internet. ¿Ah? Que ahí está el arqueólogo que descubre, o sea, que da la interpretación general de esta cosa. ¿Ah? Y que bastante tiene algunas reconstrucciones del pasado, entonces es bien interesante verlo. Dura como 5 minutos, así que lo pueden mirar y verlo. Está disponible en internet, en YouTube, así que lo pueden ver ahí. Sí, efectivamente, ahí nos hace mucho sentido, ¿verdad? El concepto de loca mismo, finalmente, que ante un problema determinado, sobre todo en cuanto a lo que es la construcción, pueden existir múltiples soluciones, inclusive desde lo que se ha dicho, ¿verdad? Supuestamente extraterrestres que incidieron en el proceso de construcción, etcétera, y todo lo demás, pero finalmente lo más sencillo resulta, por regla general, ¿verdad?, ser lo más concreto y lo cierto, finalmente. Sí, Así que ahí también sí. te agradecemos la claridad al respecto. Tocaste un punto que es súper interesante. Yo creo, cuando nosotros trasladamos el problema a lo extraterrestre, para las pirámides o para o Stonehenge, pensemos que una catedral gótica es infinitamente más compleja que una pirámide, infinitamente más compleja, y fue hecha por seres humanos, ¿ah? Con elementos muy precarios. Eh, Cuando nosotros trasladamos el problema a los extraterrestres, Stonehenge o de las pirámides, lo que sea, estamos desconfiando de la capacidad humana, de la naturaleza humana, de la mente humana, de la inteligencia, de la voluntad, de las creencias, porque finalmente a lo que a nosotros nos falta son motivaciones para hacer las cosas. Pero es verdad, cuando dicen la fe mueve montaña, literalmente es verdad. Digamos, ¿ah? Y en ese sentido, no hay que desconfiar de la capacidad humana. Lo que pasa es que cuando un hombre es pobre espiritualmente, es pequeño espiritualmente, esto solamente ve limitaciones. ¿Ah? Y quien confía en sus propias fuerzas se condena en sus propios límites. Pero estos hombres sabían ver mucho más allá. Veían, podemos decir, más allá de la sombra y escuchaban más allá del silencio. Y eso les permite a nosotros tener esa grandeza, que con precariedad de medios poder hacer cosas que son realmente fantásticas. Entonces, en ese sentido yo creo que no miremos en menos la capacidad humana, porque si bien hoy día tiene muchas cosas deplorables, pensemos en nuestro medio ambiente deteriorado, ¿no es cierto?, de causa humana, por otro lado también llega a tocar puntos muy altos en su grandeza, en su genio, en su espíritu, y justamente estas obras que son de carácter religioso, porque finalmente el hombre cuando mete todas sus fichas y todos sus talentos y todas sus potencialidades en estas obras llega a hacer lo que hace. No, hoy día, por ejemplo, claro, tenemos una gran obra que es Costanera Center, pero no participa la comunidad en eso. Participa algunos constructores que son contratados, nosotros no nos involucramos, no es un proyecto colectivo de la sociedad como fueron estos. Entonces esto tiene otro sabor y tiene otro alcance, por la magnitud, ¿no es cierto?, de fuerzas que trabajan ahí. Y como te decía al principio, porque esto tenía sentido para mucha gente hacerlo, y por eso involucraron el trabajo de su vida en esto. ¿Ah? Eso. Sí, muchas gracias. Y de esto precisamente ahí también radica parte importante de lo que también ahí nosotros queremos transmitir a través de
de estos ciclos, ¿verdad? De enaltecer finalmente la virtud también del ser humano, ese sentido finalmente de trascendencia, ¿verdad? Así es que se agradece también esa explicación. Y otra pregunta que también nos hicieron llegar es, ¿hasta cuándo existió de forma completa esta obra, esta construcción? De forma completa. Correcto. No tengo idea pero a mí me da la impresión que las destrucciones fueron bastante más tardías. O sea, estoy hablando probablemente ya después de la Edad Media. O sea, estoy hablando incluso quizás con la Ilustración, que ya estas cosas las dejaba con prácticas como antiguas, paganas. eh, y que, claro, cuando el hombre empieza a emanciparse, creyendo, comunica fuerza, ¿no? No hay nada sobre su cabeza, queda pendiendo de, ¿no es cierto?, del vacío en la parte superior, empieza a comprar sus propias fuerzas. En ese minuto yo creo que hay una parte de mirar bastante como de reojo. Pero después del siglo XIX lo comienza a valorar de nuevo. Entonces el XIX se empieza, viene interés arqueológico por estas cosas en el siglo XIX, después de Napoleón, básicamente. Entonces, puede haber sido quizá un siglo muy entre el 17 a comienzos del 19, que fue como la parte quizás donde más quizás se estudió todas estas cosas. ¿Ah? Por un sentido malentendido de la religión también. ¿Ah? En vez de ver una unidad trascendente de todas las religiones, mira más bien eso que por el otro como prácticas profanas, paganas, y se destruye. ¿Ah? Así el cristianismo destruyó todas las grandes esculturas, ¿no es cierto?, de los griegos, que hasta el día de hoy lamentamos la destrucción del mundo, el legado greco-romano, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de la historia, así que no podemos juzgar con nuestros criterios a épocas pasadas, ¿no? Pero eso. Perfecto. Bueno, Cristian, muchas gracias nuevamente por tu participación, la excelente exposición clase que nos entregaste, esta bidireccionalidad también que encontramos con los participantes, los invitamos, ¿verdad?, a que sigan ahí generando sus preguntas para ya la próxima sesión, la próxima semana, que va a estar muy interesante. Así es que le agradecemos nuevamente, esperamos que tengan un muy buen resto de semana, que tengan un muy buen fin de semana, ahí a cuidarse, seguir cuidándose en este tiempo de pandemia, que todavía no pasa, nos queda mucho tiempo, para poder también seguir, entre otras cosas, disfrutando de este tipo de instancias que, ¿verdad?, como área de formación integral de la Universidad San Sebastián, ¿verdad?, queremos compartir con todos ustedes. Así es que tengan un muy buen resto de día, descansen y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, cuídense. Un gusto.